Señor, sin consideración alguna a las obras de ellos, justo porque a los otros deja en su caída y perdición en que ellos mismos se han arrojado. Creemos que nuestro buen Dios, por su singular sabiduría y bondad, viendo que de esta manera el hombre se había arrojado a la muerte corporal y espiritual y se había hecho totalmente miserable, pasó a buscarlo cuando temblando huía de él y le consoló prometiéndole darle a su hijo, al cual nacería de una mujer, a fin de quebrantar la cabeza de la serpiente y hacerle bienaventurado. Confesamos pues que Dios consumió la promesa hecha a los antiguos padres por boca de sus santos profetas, enviando al mundo en el templo por el determinado a su único, unigénito y eterno Hijo, el cual tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, tomando realmente una verdadera naturaleza humana, con todas sus debilidades, excepto el pecado, siendo concebido en el seno de la bienaventurada Virgen María por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Y no solamente tomó la naturaleza humana en lo que al cuerpo se refiere, sino que también tomó una verdadera alma humana, a fin de que él fuese un verdadero hombre, pues ya que tanto el alma como el cuerpo estaban perdidos, así era necesario que él tomara los dos para salvarlos a ambos. Por eso confesamos contra la herejía de los anabaptistas, quienes niegan que Cristo tomó carne humana de su madre, que Cristo tomó la misma carne y sangre que los niños, que Él es el fruto de los lomos de David, según la carne, nacido del linaje de David, según la carne, fruto del seno de María, nacido de mujer, vástago de David, retoño del tronco de Isaí, brotado de la tribu de Judá, descendiente de los judíos, según la carne, de la simiente de Abraham, porque echó mano de la simiente de Abraham y fue hecho semejante a sus hermanos en todo, excepto el pecado. Así que Él es en verdad nuestro Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Creemos que por esta concepción la persona del Hijo está inseparablemente unida y juntamente ensamblada a la naturaleza humana, de manera que no hay dos hijos de Dios ni dos personas, sino dos naturalezas unidas en una sola persona, pero cada naturaleza conservando sus propiedades distintas. Así pues, como la naturaleza divina siempre ha subsistido increada, sin principio de días o fin de vida, llenando cielo y tierra, así la naturaleza humana no ha perdido sus propiedades, sino que ha permanecido siendo una criatura, teniendo principio de días, siendo una naturaleza finita y conservando todo lo que corresponde a un cuerpo verdadero. Y si bien por su resurrección Él le ha dado inmortalidad, sin embargo, Él no ha cambiado la realidad de su naturaleza humana, por cuanto nuestra salvación y resurrección penden de la verdad de su cuerpo. Mas estas dos naturalezas están de tal manera unidas en una sola persona que ni aun por la muerte han sido separadas, de modo que lo que al morir
encomendó en manos de su Padre era un verdadero espíritu humano que salía de su cuerpo. Pero entre tanto la naturaleza divina permaneció siempre unida a la humana, incluso cuando él yacía en el sepulcro, y la deidad no cesó de estar en él, tal como estuvo en él cuando era un niño pequeño, aunque por un breve tiempo ella no se reveló así. Por eso reconocemos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios para vencer con su poder a la muerte y verdadero hombre para que le pudiera morir por nosotros en la debilidad de su carne. Creemos que Dios, que es perfectamente misericordioso y justo, ha enviado a su Hijo para tomar la naturaleza en la cual se había cometido la desobediencia, a fin de satisfacer y llevar en ella el castigo de los pecados por medio de su amarga pasión y muerte. Así pues, ha demostrado Dios su justicia contra su Hijo cuando cargó sobre él nuestros pecados y ha derramado su bondad y misericordia sobre nosotros que éramos culpables y dignos de condenación, entregado su Hijo a la muerte por nosotros, movido por un amor muy perfecto y resucitándole para nuestra justificación, para que por él tuviéramos la inmortalidad y la vida eterna. Creemos que Jesucristo es el sumo sacerdote con juramento según el orden de Melquisedec y se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en su madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestros pecados, como los profetas habían predicho, porque escrito está: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero y fue contado con los pecadores, y como malhechor fue condenado por Poncio Pilato, aunque éste le había declarado inocente. Así pues, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener que, y Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y esto tanto en su cuerpo como en su alma, sintiendo el terrible castigo que nuestros pecados habían merecido, tanto que su sudor fue cayendo en gotas de sangre sobre la tierra. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ha padecido todo esto para el perdón de nuestros pecados, por lo cual en razón decimos con Pablo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hallamos toda clase de consuelo en sus heridas y no necesitamos buscar o inventar algún otro medio para reconciliarnos con Dios, sino solamente su ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es también la causa por la que fue llamada Jesús por el ángel de Dios Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Creemos que para obtener verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo
encendió en nuestros corazones una fe sincera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos, se lo apropia y fuera de él ya no busca ninguna otra cosa, porque necesariamente tiene que concluirse que si todo está en él, aquel que posee la fe en Jesucristo, o que si todo está en él, aquel que posee la fe en Jesucristo, tiene en él su salvación completa. De modo que si se dijera que Jesucristo no es suficiente, por cuanto que además de él es aún necesario algo más, sería una blasfemia, porque de ahí se seguiría que Cristo es solamente un Salvador a medias. Por eso, justamente decimos con el apóstol Pablo que el hombre es justificado solo por la fe, y por la fe sin las obras. Sin embargo, no entendemos que sea la fe misma la que nos justifica, pues ella es solamente un medio por el cual abrazamos a Cristo, nuestra justicia. Mas Jesucristo, imputándonos todos sus méritos y las obras santas que Él ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, es nuestra justicia. Y la fe es un instrumento que nos mantiene con Él en la comunión de todos sus bienes, los cuales, siendo hechos nuestros, nos son más que suficientes para la absolución de nuestros pecados. Creemos que nuestra bienaventuranza radica en el perdón de nuestros pecados por voluntad de Jesucristo, y que en esto está comprendida nuestra justicia ante Dios, como David y Pablo nos enseñan, declarando que la bienaventuranza del hombre es que Dios le imputa la justicia sin las obras. Y este mismo apóstol dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y por esto nos asimos siempre a este fundamento, dando todo el honor a Dios, humillándonos y reconociéndonos tales cuales somos, sin vanagloriarnos de nosotros mismos o de nuestros méritos, apoyándonos y descansando tan solo en la obediencia de Cristo crucificado, la cual es nuestra propia si creemos en Él. Esta es suficiente para cubrir todas nuestras iniquidades y darnos confianza, librando la conciencia de temor, asombro y espanto, para llegar a Dios sin hacer como nuestro primer padre Adán, quien temblando pretendía cubrirse con hojas de higuera. Por cierto, si tuviéramos que comparecer ante Dios confiado en nosotros mismos o en cualquiera otra criatura, por poco que ésta fuese, seríamos por desgracia consumidos. Y por esto es por lo que cada uno debe decir con David: oh Jehová, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír de la palabra de Dios y por la superación del Espíritu Santo, le regenera, le hace un hombre nuevo, le hace vivir en una vida nueva y le libera de la esclavitud del pecado. Por eso, lejos está de que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres
de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, si esta fe nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor y que promueve al hombre a ejercitarse en las obras de Dios ha mandado en su palabra, las cuales, si proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios, por cuanto todas ellas son santificadas por su gracia. Antes de esto, no pueden ser tenidas en cuenta para santificarnos, porque es por fe en Cristo que somos justificados, aún antes de hacer obras buenas. De otro modo, no podrían ser buenas, como tampoco el fruto de un árbol puede ser bueno a menos que el árbol mismo lo sea. Así pues, hacernos buenas obras, pero no para merecer, pues ¿qué mereceríamos si aún por las mismas buenas obras que hacemos estamos en deuda con Dios y no Él con nosotros, puesto que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad? Prestamos pues atención a lo que está escrito: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Sin embargo, no queremos negar que Dios premie las obras buenas, pero es por su gracia que Él corona sus dádivas. Además, a pesar de que hagamos buenas obras, no fundamos por ello nuestra salvación en producir alguna. El recuerdo de un solo pecado bastaría para que Dios la desechase. De este modo, pues, estaríamos siempre en deuda, llevados de aquí para allá sin seguridad alguna, y nuestras pobres conciencias estarían siempre torturadas si no fundaran sobre los méritos de la pasión y muerte de nuestro Salvador. Punto.